Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Ana Laura Magaloni, Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog Márquez. Esta noche vamos a discutir dos temas muy polémicos. Primero, debatiremos sobre el festejo de la presidenta en el Zócalo por la prórroga de los aranceles. Después vamos a hablar de la inexistencia de la oposición en México. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este domingo en el Zócalo capitalino la prórroga de los aranceles por segunda ocasión e informó que seguirá colaborando con el gobierno de Estados Unidos en el combate al tráfico y consumo de drogas, especialmente el fentanilo. Para hablar de lo ocurrido ayer en el Zócalo, doy la bienvenida a los colaboradores de la Mesa de los Lunes. Javier Tello, buenas noches. Buenas noches. Ana Magaloni. Buenas noches. Chucho Silva Herzog Márquez. Hola, y Blanca Heredia. Muy buenas Blanca, noches. buenas noches. Empecemos contigo. ¿Cómo viste el evento ayer en el Zócalo? Pues era un evento que estaba anunciado para que la presidenta nos comunicara cuál iba a ser la respuesta de México frente a la decisión de Donald Trump de imponerle aranceles a las exportaciones mexicanas, a todas ellas, 25%. Dado que un par de días después se retracta Trump y anuncia que habrá esta prórroga de un mes más, pues ya no quedaba exactamente claro cuál iba a ser el sentido de esa celebración. Como yo lo interpreto, es bueno, pues básicamente mantenerlo para no desdecirse de lo que ya había prometido. Y ¿Pudo pues haberlo cancelado, crees tú? Entiendo de lo que trascendió en prensa que algunos integrantes de su gabinete le proponían esa idea. Me imagino que no debe haber sido una decisión fácil si mantenerla o no, pero tampoco dentro de las muchas otras decisiones que ya debe de haber habido pues cosas en marcha, entonces pues la mantenemos. Anunció también unos días antes que iba a hablar ya más bien ahora del Poder Judicial. Al final acabó hablando un poco de todo y de nada, y lo que más importante ocurrió el domingo pues es el Zócalo lleno, ¿no? Sí. Y sí, me parece que es un mensaje interno de unidad, de fuerza de la presidenta, si están por los aires, digamos, sus niveles de popularidad. Y pues en alguna medida, si alguien lo ve en Estados Unidos, pues también digamos que es una presidenta que pues tiene un gran respaldo popular. Y eso cuenta, considerando sobre todo pues esta situación tan compleja que enfrenta México y para la cual, sin embargo, y ya viendo que es la segunda vez que se da esta prórroga que no suelta, Donald Trump mantiene la amenaza vigente, me parece que seguramente estará trabajando la presidenta Sheinbaum y su equipo en una estrategia pues más de fondo, quiero creer yo, en donde pues no te ande trayendo como cuerda, ¿verdad?, de un lado para el otro el toro desbocado que es Donald Trump. Así es. ¿Tú cómo viste, Chucho? Yo creo que un evento en algún sentido anticlimático. No había ya mucho que hacer, no había grandes anuncios, el mensaje concretamente me parece insustancial, no hay nada novedoso en lo que dice la presidenta Sheinbaum. A mí me parece muy llamativo el hecho de que el reflejo inmediato es la convocatoria a una gran concentración de masas en el Zócalo de la Ciudad de México. Me parece que esta apuesta por el acarreo, esta demostración de respaldo, me parece muy llamativo que regresemos a estas estrategias del acarreo, de llevar a la estructura de la burocracia mexicana, pues prácticamente de manera obligatoria a festejar a la presidenta de la República. Y también creo que es muy llamativo en términos de este acento en la representación visual del poder, el hecho de que pues se despliega esta desaparición de las autonomías. En un acto evidentemente político, en donde la unidad a la que se refiere Blanca es la unidad del movimiento, la unidad de los aliados de la presidenta, con una total desinterés por aquello que no quepa en esa caja de los aliados de la presidenta Sheinbaum, pues se suben
al templete del festejo, pues no solamente el fiscal general de la Nación, el fiscal que se suma al acarreo, digamos, y también la propia gobernadora del Banco de México. Creo que en términos de este acento de la representación visual del nuevo régimen, pues tuvimos una estampa muy elocuente ayer. ¿Estarías de acuerdo, Ana? Sí, o sea, para mí representa la primera estampa real de lo que es el nuevo régimen, con lo que viene después vamos a discutir, con qué ha pasado con la oposición, ¿no? Sí, sí. Claro. Y entonces es esto, o sea, llenar una plaza de ese calibre es que te ayudan todos los gobernadores a llenarla. O sea, sí habla de como un mundo de unidad y cohesión en torno a Claudia Sheinbaum por parte de los cuadros morenistas y de toda la nueva distribución de poder en México, ¿no? Curiosamente, la nota la vuelven los opositores internos, ¿no? La nota se vuelve que Claudia Sheinbaum nos va a saludar y en eso todo el mundo se está tomando una foto. Andy, Adán Augusto, Monreal, el del Velasco. Y claro, todo el mundo acaba contestándole a Claudia que fue un error de protocolo, que 1000 disculpas. Pero yo pensaba que en realidad lo que está sucediendo adentro no lo sabemos. Y no sabemos cómo va a ser esa unidad hacia adentro a la hora de disputarse el poder entre esas fracciones. O sea, me parece que este es un evento de fuerza de Claudia Sheinbaum, de el éxito que tuvo con los aranceles, el éxito de su presidencia y la popularidad y la forma de cohesionar, pero que lo que viene para adelante es ver qué tanto esas fuerzas políticas, esas distintas fracciones e intereses, van a jugar el mismo juego o no. Lo más común es que ya la oposición ya no cuenta, aquí adentro se va a administrar y a distribuir el poder. Y hubo un grupito que no estaba prestándole mucha atención a la presidenta cuando entró la presidenta. O por lo menos... Cosa que sí te denota algo, ¿no? Yo creo que fue más un accidente, por como lo vi en Claro que es un accidente. Pero yo creo que si lo pusiéramos así como gráficamente y empieza una serie de televisión sobre el nuevo régimen, yo creo que esta es una muy buena foto. Claudia trae poder, está fuerte, está internamente cohesionando, con un liderazgo y una popularidad espectacular. Y no, o sea, tanto poder se le va a quedar solita a Claudia, yo no creo. Yo creo que adentro ¿tú te se van a imaginas algo similar con el presidente López Obrador? No, porque... ¿Que no hubieran estado prestando atención cuándo va a entrar el presidente? Pero López, no sé, pero López Yo no, Obrador, López Yo Obrador es el fundador. Y ese es el fundador tiene un lugar que no van a ocupar ninguno de los otros, ¿no? Pero yo sí creo que que vamos a ver qué pasa a futuro. Pero a futuro no es Morena rompiéndose. A futuro es Morena internamente disputándose el poder, porque es un montón de poder el que hay ahí. No, totalmente. Javier Tello. Yo sí tengo una opinión un poco distinta, creo. Yo jamás lo hubiera cancelado. No era la intención de esta congregación en el Zócalo. No tenía que ver con decisiones de Trump. Respecto a Trump hay poco margen de maniobra, pero sí hay mucho que aprovechar internamente y políticamente, y es lo que están haciendo. Uno puede estar a favor o en contra, lo pueden aprovechar mejor o peor, pero hay mucho que aprovechar y justo este evento fue lo que hizo, y lo hizo yo creo que bastante bien. Lo que decía Churchill, nunca desaproveches una buena crisis. Totalmente, ¿no? De entrada, yo creo que es una importante manera de hacer política en la plaza, desde la plaza, en la calle, a diferencia del desprecio que vimos durante décadas de esa manera de hacer política. De lo que se trataba era llenar una mesa de 10 personas en un restaurante elegante de Polanco, y así les fue. Claro. Acarreados también esos 10 personajes en la mesa también de Polanco eran acarreados, pero nada más acarreabas a 10 con una buena botella de vino, en fin. 30 años no había una torta, había un Petrus, en fin. Pero 30 años, se echaron 30 años. Es otra manera de hacer política, y que ahorita vamos a hablar de la oposición, que aprenda la oposición, que aprenda a hacer esta política también. Y creo que de entrada aprovechan eso y lo sabe aprovechar muy bien, ¿no? El pueblo junto, el gobierno y el pueblo junto en la plaza, etcétera, el corazón de la nación, se echa todo su rollo retórico. Creo que
era una oportunidad de tener un discurso nacionalista que es importante para Morena, para este movimiento, para la presidenta, etcétera. Aunque es un discurso muy raro, es una combinación de nacionalismo, era una mezcla de nacionalismo y también una eulogía a la interdependencia, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Pero en fin, creo que también es una estrategia de cara a la oposición, de unidad, no solamente la importancia de la unidad interna, con todos los problemas que esa puede tener, sino que también le estás quitando un espacio y le estás quitando margen de maniobra a la oposición, porque ante la amenaza externa, que es Trump, se vuelve más complicado para la oposición no estar presente de alguna manera, ¿no? Entonces eso también, y creo que también para Claudia en lo personal, consolida su poder como líder, ¿no? Es presidente y tiene todo el poder que tiene como presidente, pero siempre había estos cuestionamientos de liderazgo dentro de Morena, etcétera. Entonces yo creo que también era importante para ella, estos momentos son importantes para ella como política dentro de Morena, independientemente de lo que decida o no decida Trump. Entonces yo creo que era un evento que yo jamás hubiera cancelado, porque creo que dada la situación que hay con Trump, dado el poco margen de maniobra que hay de cara a Trump, pues aprovechemos la parte política, ¿no? Pero el uso de los recursos públicos para movilizar a los miles y miles de agremiados, obreros en un sindicato, burócratas, ¿no te incomoda? ¿Algo te parece que eso es algo de una política que es perfectamente legítima dentro de un régimen democrático? ¿Te parece que el usar estos recursos públicos para el desplazamiento, si eso fortalece a la presidenta Sheinbaum, vale la pena? En un contexto tan complicado como el que enfrenta México, a mí sí me parece que vale la pena. Y no solamente estuvieron los morenistas. También estuvieron pues, los gobernadores de la oposición, todos ahí, estuvieron ahí, ¿sí? Y estuvieron también los empresarios, los corporativos, porque ya son como bueno, sector ahora del los PRI. llamas tú corporativos. Los empresarios mexicanos siempre han estado con el poder. Por eso. Como, por cierto, ocurre en casi todas partes del mundo, en todos los momentos históricos, porque no comen vidrio, ¿verdad? Como dirían los argentinos. Entonces, me parece que me gusta la interpretación de Javier, me parece que efectivamente había que usar esa victoria de un ratito de haber pospuesto los para... ¿Pero qué tan espontáneo es eso? A ver, pero, yo sí quisiera poner sobre la mesa. No importa lo de la espontaneidad. Me incomoda un poco esta idea de que la política neoliberal se hacía en restaurantes de Polanco con vinos de Petrus, 30 años así, pues algo... O sea, creo que es una caricatura, con todo respeto. Como es una caricatura, también el pueblo espontáneo yendo a apoyar nadie a la... dijo, en ningún momento dijo eso. También es el acarreo, y que absolutamente es puro acarreo. También allí hay algo de caricatura. Yo creo que de ese, vamos a ponerle porcentaje. El 95% de los que fueron ayer fueron acarreados. No fueron por su voluntad. Si se lo hubieran dejado su voluntad, quizá no hubieran ido. Supongamos que todo haya sido, digamos, una representación teatral. El hecho mismo de que el lugar central lo ocupe en el imaginario de estos productores de teatro llamados Morena, ¿sí? Sí. El pueblo, es muy distinto al tipo de obras que ponían los neoliberales. Muy distinto, donde el pueblo no ocupaba ningún lugar central. Es muy priista, perdóname. Bueno, esa plaza es muy simplemente priista. estamos viendo, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, que déjame salir de la metáfora del teatro, esa manera de comunicar políticamente y de gobernar los tecnócratas, esa distancia con respecto a la gente. Porque ya daban flojera a los actos priistas de ese tipo, bueno, donde todo el mundo sabíamos que eran acarreados. Durante un tiempo, efectivamente, capitalizaron en la flojera y el hartazgo que había generado esa otra retórica, esa otra escenografía del PRI que estaba gastada y no tenía contenido. Pues sí. Durante un tiempo capitalizaron, pero luego se fueron alejando a tal punto de la gente, subidos en sus suburbans y en sus restaurantes elegantes, con sus programas de cómputo y sus números. ¿Viste cómo llegaron ahorita los de la zona VIP? Llegaron igualitos. Blanca, por favor. A ver, seamos sinceros. Había una zona VIP donde todos llegaron en suburban. Fue una parte de la representación. La representación central,
la línea narrativa central de este gobierno hoy en México, como el de muchos gobiernos, por cierto, en el mundo, es buscar hablarle directamente a la masa popular, al pueblo en general, al pueblo llano, no ni a individuos en tanto ciudadanos o votantes, ni a ciertos sectores que son los favorecidos. A ver, sigamos con este debate. A ver, Bueno, a mí me parece que la escenografía sí tiene costos muy serios. Creo que el usar a la burocracia para hacer la escenografía de la política de masas es un retroceso político muy serio. Me parece que no vimos nosotros un despliegue, digamos, de respaldo, no diría espontáneo, sino personal de quienes acudieron al Zócalo de la Ciudad de México. El respaldo se muestra a la presidenta Sheinbaum en las encuestas, eso que sí, me parece indudable. que es algo que tiene que registrarse sin ningún cuestionamiento. Sí. La presidenta de México tiene un respaldo extraordinario Sin duda. y está siendo respaldada en su política frente a Donald Trump de manera clarísima, Sí. contundente. Sí. A mí me parece que el recurrir nuevamente a estas estrategias en donde tiene que pasarse lista dentro de una estructura burocrática para cumplir con los deberes de lealtad al nuevo régimen, pues me parece un retroceso político gravísimo, que sí tiene que ver con las épocas las épocas doradas de ese partido hegemónico que se está recomponiendo con otras reglas, pero con formas visuales muy parecidas. Yo agregaría lo que dice Javier sobre la curiosa mezcla retórica del discurso de Claudia Sheinbaum, en donde hay un discurso nacionalista, de orgullo nacional, pero también una apuesta por la interdependencia, una muy llamativa defensa del postulado más claro del neoliberalismo, que es esta idea de abramos económicamente las fronteras en esta región. Lo que lleva prosperidad a nuestros países es la desaparición de esos impuestos a nuestro comercio. Me parece una mezcla muy curiosa la que hace la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que lo hace persuasivamente, no me parece incorrecto que lo haga, pero yo creo que es la primera vez que lo escucho en estos 7 años, un reconocimiento que este arreglo, esta plataforma económica de Norteamérica, tiene ya décadas y que viene de la época de oro del neoliberalismo. Sí, bueno, el libre comercio. Hace suyo No ese defendió el postulado. libre comercio. defendió el libre comercio. No, No, bueno, no defendió iba. la no, buena porque ya relación con los no, Estados por Unidos. eso, pero está pero la relación defendiendo- con Estados Unidos no nada más. Pero el régimen es hizo el la comercio. defensa, No, hizo un la reconocimiento de cuándo hizo- se estableció el Tratado de Libre Comercio. Sí, Después dijo que se efectivamente, mejoró con solamente López Obrador. En el pero contexto hizo ese reconocimiento. en el contexto de que lo que anunció Trump la semana pasada es que en abril iba a ponerle la misma cantidad de aranceles a los que los países le hubieran Pero puesto a están a los favor Estados del Unidos. libre comercio. No, Libre bueno, yo no comercio estoy de acuerdo que se para nada. decidió, Lean que el se Plan decidió en México. esas Blanca, mesas ¿por qué Lean dices Plan que México, porque el no Plan hay una México- defensa? A ver, el Plan México- va el Plan Ana México- Laura. el Plan México es muy claro. A ver, va Ana Laura y A luego mí, Javier. a mí por- lo que pasa es que no me parece tan nuevo, Blanca, ni tan original. O sea, a mí me parece, ni tampoco me parece tan sorprendente. ¿Qué? Perdón. El acarreo, los cuadros, esos son los nuevos símbolos que se parecen muchísimo a los Sí, del pues pasado. sí. Y es la forma de organizar un nuevo régimen político, donde demuestras fuerza, potencia, capacidad de mover en territorio, traer gente de fuera, moverlo con recursos públicos. Pero eso, primero, nunca desapareció. Perdónenme, eso no desapareció del país por completo. Simplemente había más competencia y estaba más dividido. Y hoy se vuelve a cohesionar el país en torno a una sola fuerza política y un solo proyecto, que usa este discurso del pueblo, hablando directamente con el pueblo, como otros usaban la revolución y otros usaban cualquier discurso. A mí lo que me parece increíble es que pensemos que es nuevo. Esto no es nuevo.
Este es el restablecimiento de un régimen de partido hegemónico que lo estamos viendo configurarse. No va a ser idéntico al de atrás. Tiene nuevas fuentes de legitimidad. La oposición ya desapareció. Los frenos y contrapesos y los órganos autónomos y los poderes, eso era del otro régimen. Y entonces valdría la pena como observarlo como observadoras, sin tener que defenderlo o no defenderlo. Eso está pasando en el país. ¿Y la regaron antes? Sí, la regaron antes. Y hay muchísimas críticas que le podemos hacer al nivelarismo y por qué no están aquí y por qué la oposición está muriéndose y por qué ya no son creíbles. Y esto que estamos observando es simplemente el nuevo país en donde estamos habitando y hay que descifrarlo y entenderlo. Y no solamente como favor o en contra, no, observarlo. ¿Qué está pasando? Muy bien. Este es el nuevo país en el que vamos a vivir por un rato. Yo no creo que esto llegó para irse rápido. Con mucho amor al pueblo, hay que decirlo. Mucho amor. Luego me explican qué es eso de amor al pueblo, por cierto. Claro. Valdría la pena. Javier, dos podremos temas. tener un debate sobre el amor claro, al pueblo. dos temas. Ya lo hemos tenido en el pasado. Dos temas. El tema del acarreo y el tema del neoliberalismo y el libre comercio. En su libro Oye Trump ya defendía a López Obrador el Tratado de Libre Comercio. Entonces no es nuevo en el discurso del obradorismo, yo diría. Y yo sí diría que defienden el libre comercio. O un tratado de libre comercio, que es distinto, es decir, una región económica, etcétera. Qué bueno. Lo que es equivocado es pensar que eso es neoliberalismo. El neoliberalismo es una ideología que después puede ser aterrizada a través de distintas políticas públicas. Pero no hay que confundir política pública con ideología. Una misma política pública puede estar vinculada a distintas ideologías. Uno de los países más nacionalistas del siglo XX, de los más nacionalistas, fue uno de los países más abiertos, que es Singapur. Y cae en esa política pública de libre comercio por su nacionalismo. Es imposible que uno liberal no crea en el libre comercio. Pero Javier, es que el libre comercio sí en México, en el contexto mexicano, está atado a al periodo neoliberal. Quien abrió la economía fueron los neoliberales. Te pregunto, ¿quién es dueño de una política del aborto? A favor del aborto. Pero aquí en México es que otra vez puede ser un neoliberal a favor del aborto y puede ser un socialista a favor del aborto. Te lo voy a decir. En el libro de tu papá, de México, la disputa de la nación, eran dos disputas, dos proyectos de nación. Uno era el neoliberal, que incluía el libre comercio, Javier. Pero yo no estoy diciendo que no. Lo que acabo de decir es que los neoliberales necesariamente están a favor del libre comercio. Necesariamente. ¿Puede alguien que no es neoliberal adoptar una política de libre comercio? Sí. Es el caso de López Obrador en su libro de Oye Trump. Pero porque ya se dieron cuenta ellos estaban en contra, Javier. Sí. Y se dieron cuenta de las ventajas del libre comercio. Y qué bueno que hoy en día... ¿Eso los hacen neoliberales? No. Bueno, eso los hace defender una política que implementaron en este país los neoliberales. Vamos a decir que un gobierno libertario, por razones libertarias, apoya el aborto. Y después llega un gobierno socialista. ¿Lo tiene que echar para atrás? No. Porque fueron los libertarios los que son como apoyaron ahora, es difícil pensar que alguien eche para atrás los programas sociales. Es una victoria cultural del López Obradorismo. Sí, como es una victoria cultural del neoliberalismo, el libre comercio. A ver, yo no estoy de acuerdo, espérate, pero que eso. termine Javier, perdón. Porque... el otro tema es de la cargada. A mí, yo creo que otra vez es o espontáneo o cargada. Si uno lee la descripción, por ejemplo, y voy a sacarlo del contexto mexicano, de la famosísima marcha a Washington de Martin Luther King, la cantidad de organización donde pasaban lista y tú tienes que llevar a tantos, yo no llamaría eso necesariamente cargada. Es organización, etcétera, etcétera. Me queda claro que hay cosas indebidas, desde el uso de recursos públicos. Si eres un funcionario público y se te exige ir a una marcha, cuando hay algún grado de coacción. Puede haber. Claro que no está bien, como tampoco está bien que usen recursos públicos. O sea, yo no quiero defender cosas tan mal. Ahora, así de manera total y absoluta, decir, y descalificarlos.
acarreados. Yo creo que hay que meterse un poco más y entender qué está pasando. Yo la verdad no sé, pero yo creo que habría que meterse un poco más. Y por eso saqué lo del tema de la marcha en Washington. Porque me imagino que habrá gente que pensó que hubo acarreados y que fue pura manipulación. ¿Me entiendes? La gente que estaba en contra de la marcha en Washington de Martin Luther King. Pero habría que ver. Yo creo que si en efecto vemos en las encuestas reflejados ese apoyo bastante alto, etcétera, etcétera, pues igual parte de eso no son meros acarreados donde fueron obligados, etcétera, etcétera. Hay algo de convicción y puede estar medio mezclado a veces. Habrá quien sí fue obligado y estaba furioso e incluso votó en contra de Morena y habrá quien no, ¿no? Pero creo que hay que tener cuidado en descalificarlo. ¿Cómo es? Morena es puro acarreo. La oposición, eso sí es espontáneo. No, pues no hay convicción. oposición. No. ¿Me entiendes? Tampoco. A ver, ¿no? Tampoco. vamos a darle una última. Es una demostración de capacidad de movilización del régimen, no de respaldo del régimen. El respaldo del régimen se ve en otro lado. Yo creo que hay respaldo del régimen aquí también. Yo creo que también. A ver, vamos a darle una última vuelta a esto, A por ver, favor. simplemente yo creo que estaría bueno hacer un programa especial sobre todo este tema de qué tan neoliberal es la 4T, porque llevan cantando eso y entiendo, festinando los que son partidarios del conjunto de la visión del mundo y del conjunto de políticas de gobierno. Sí. Mi impresión es que, y ahí está el Plan México, me refiero a él, en donde no hay ninguna celebración del libre comercio, sí hay, digamos, hablar de los beneficios posibles de la relocalización, pero sobre todo hay implícitamente una crítica a lo que no logró el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que es jalar hacia un mayor dinamismo el crecimiento de la economía mexicana y que no fuera suficientemente incluyente en términos sociales. Claramente el acento de Claudia en política económica está en donde no estuvo antes y es en cómo logramos generar más inversión que produzca más empleo, más contenido nacional en las exportaciones, porque esa apuesta que se hizo por el libre comercio a la mexicana, que fue integrarte a la economía norteamericana, ¿sí?, implicó un conjunto de beneficios importantes de modernización para la economía mexicana, pero los beneficios se concentraron en pocos sectores, en pocas partes del país, no llegaron suficientemente lejos. No hay, yo creo que no lo veo, una defensa del tipo que había en las décadas anteriores del libre comercio o del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos como la cosa que nos va a sacar de la pobreza. Ahora está ese tratado que es sobre todo un ancla para la economía mexicana, de la cual efectivamente pues el gobierno de México hoy por hoy no puede prescindir, sobre todo si no tienes nada que supla ese lugar de ancla. Es muy diferente, digamos, cuidar algo que te sostiene porque no tienes de otra a porque te guste mucho. No les gusta. Bueno, hagámoslo, insisto, veo te invito a leer el Plan México. No, lo leí, pero parte de una premisa que vamos a seguir exportando. Y quién sabe si esa premisa siga ahí presente. A mí me parece que es que qué bueno que la izquierda mexicana que estaba en contra, incluyendo Claudia Sheinbaum con su... Porque, mira, hay una famosa foto de Claudia Sheinbaum en Stanford diciendo Fair Trade, ¿no? O sea, cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Comercio justo. A mí que alguien me explique qué es Fair Trade, ¿no? O sea, que no... y que no acabe... apliquen las Fair Trade, digamos, que no acabe... Esa era la postura de la izquierda. Estaba en contra. Bueno, pues ahora están a favor, algo pasó, Blanca. Están a favor de que no termine el Tratado de Libre Comercio de manera abrupta. ¡Qué bueno! En lo que logramos generar algún tipo de alternativa. Pero eventualmente sí que se termine. En lo que se logra reducir, no sé si estarás de acuerdo, la enorme vulnerabilidad de la economía mexicana frente a lo que ocurre en los Estados Unidos. Perdón, estamos capitalizando aquí una última ronda. Perdón, Chucho, venga. No, yo creo que es digno de reconocer el hecho de que haya habido una transformación. Uno no está reclamando que se haya quedado en una posición ideológica. A mí me parece que hay un reconocimiento pragmático y sí es llamativo el hecho de que la presidenta de México tiene una muy enfática política en contra de los aranceles, mientras que el presidente de los Estados Unidos está diciendo
que los aranceles son indispensables para cuidar el alma de los Estados Unidos. Ese a mí me pareció una línea muy reveladora en el discurso ante el Congreso que dio la semana pasada el presidente Trump. Esta idea de que sí hay que apostar por la muralla comercial, por el establecer ciertos límites comerciales para cuidar el alma de los Estados Unidos, ¿no? Eso a lo mejor es fair trade, ¿no? En la mente de es Trump. proteccionismo. Pero A mí bueno, me parece que es un poco como sofisticado tratar de hacer la diferencia entre acarreo y votación que va voluntario o no. O sea, para hacer un evento de ese calibre tienes un chorro de intermediarios, sí. un chorro de control de territorio, Sí. un chorro de capacidad de procesión de van a ir los míos y luego aquí estamos todos juntos. Lo que a mí me indica es que Morena sí tiene un control del territorio como lo tenía antes el PRI en los 60. Eso me parece que es como llamativo para mí del evento. Si fueron acarreados, le decimos acarreados, fueron por su voluntad, fueron con entusiasmos porque les dan una gorra, pero me parece que es muy parecido a la forma en la que las personas se unían a los eventos en los años 60, en los años 70. Y yo que he trabajado así en el ras de tierra, eso sucede con intermediarios, con gente que está casa por casa con la gente y jalando. Y hay de todo, hay lana, hay interés, hay no sé qué. Eso es un tema distinto. Así es diferente. Yo sí creo que este gobierno es diferente de los neoliberales y creo que hay una diferencia fundamental. Yo sí creo que Claudia Sheinbaum está mucho más preocupado por el ras de tierra y por la inclusión social que otros gobiernos anteriores. Y el ojo sí está puesto en los grupos más vulnerables. Si eso es con el TLC y eso es neoliberal, pues no sé. Yo creo que la diferencia está dónde están poniendo atención. ¿Por qué ganaron así? Porque hubo un montón de gente que se sintió excluida y no vista. Sí, eso es y cierto. ese poder es el que se le ve en la tierra ahorita. ¿Qué van a hacer con ese poder? Esa es la gran asignatura pendiente. Se está amarrando un nuevo régimen. Ya no va a tener los frenos y contrapesos de los otros. ¿Qué van a hacer ese poder? ¿Y le van o no poder responder a la gente? Eso es lo que está por verse. Muy bien. Javier. Lo que te da ese ojo, lo que les da, o lo que le da a Claudia, ese ojo que se enfoca en un cierto sector de la población que es vulnerable, es una ideología. Por supuesto. No es una política pública. Es una ideología. Es una ideología. Y lo diferente entre Cedillo, digamos, Fox y Claudia Sheinbaum es una ideología que puede ser aterrizada a través de una misma política pública, pero tendremos ese debate después. Sí. Lo otro que creo que fue interesante fue el contraste de nacionalismos. Si bien hay un fuerte componente nacionalista en el discurso de Claudia, contrasta mucho con el nacionalismo de Trump. No solamente porque reconoce la posibilidad de interdependencia dentro de un discurso nacionalista, como puede haber también en Europa un discurso fuertemente nacionalista y proeuropeo, y lo hubo durante mucho tiempo, ya menos. En este caso vemos esa mezcla, y no solamente eso, el mismo nacionalismo es distinto. El nacionalismo de Trump es un nacionalismo chauvinista, imperialista, si quieren. Somos más. El énfasis de Claudia es no somos menos. ¿No? No busca ser más que los demás, no pretende ser más que los demás, pero aguas, no somos menos. Es un tono muy distinto. Hay una cosa que me parece también novedosa, que es como el reconocimiento de la aportación de los Estados Unidos en México. Sí, y viceversa. Incluso con un reconocimiento a las empresas que llevan décadas, siglos en México, con el argumento de que han hecho contribuciones muy relevantes al país. Creo que son unos cochinos capitalistas. Es un cambio en el discurso que me parece muy valioso. Interdependencia, ¿no? Es una defensa de la interdependencia. Ya no son cochinos capitalistas que vienen a sacar solamente utilidades a este país, ¿no? Pero bueno, hagamos una breve pausa. Está muy interesante, oiga, el tema de la oposición. Vamos a debatirlo en base a la encuesta de Buendía y Laredo. Regresamos en un momento.
México.